Vemos que en Hebreos capítulo 5 versículo 12 dice el apóstol Pablo, o el escritor del libro de Hebreos, no se está seguro que ha sido el apóstol Pablo, pero eso es lo que se cree. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Debían saber la Biblia, pero no sabían nada. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, una señal de madurez es el conocimiento de la palabra de Dios, pero no solo haber leído mucho la Biblia o escuchado muchos sermones y estudios, sino el haberse apropiado la verdad de Dios en la conciencia y asimilado en la experiencia y conducta. Vamos a repetirlo. Entonces, una señal de madurez es el conocimiento de la palabra de Dios, pero no solo haber leído mucho la Biblia o escuchado sermones y estudios. Yo estuve en un país del norte, digamos, mucho tiempo, y veía que la gente de 80 años, 70 años, de iglesia, desde que nacieron fueron a la iglesia, tomaban apuntes de las cosas más básicas y vivían tomando apuntes, pero de repente no ponían en práctica nada. Entonces yo decía, bueno, basta de apuntes, hay que tomar decisiones de poner por obra lo que se ha estudiado y lo que se ha aprendido de la palabra de Dios, y uno al saber realmente lo que Dios quiere, no tiene que hacerlo. Si Dios no quiere algo, no hay que hacerlo. Si Dios quiere algo, hay que hacerlo. Entonces, no solo es haber leído mucho la Biblia o escuchar sermones y estudios, sino haberse apropiado de la verdad de Dios en la conciencia. Una persona que tiene un pésimo carácter, pueden pasar los años escuchando sermones y siempre, como nunca rinde ese carácter al Espíritu Santo, nunca le pide a Dios perdón por el mal carácter y no le pide a Dios que lo cambie, esa persona sigue siendo de mal carácter e irascible, y tal vez sea de mal testimonio para el cristianismo. Entonces, el asunto es haberse apropiado de la verdad de Dios en la conciencia y asimilado en la experiencia y en la conducta con respecto a las demás personas. En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona puede entender misterios de la Biblia, una persona puede saber, digamos así, cosas profundas de la Biblia, y eso es el alimento sólido, pero es para los que han alcanzado madurez, para aquellos porque por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir lo bueno y lo malo. La madurez también es saber usar la verdad bíblica de tal manera que uno no tenga que estar dependiendo como un niño de los demás para tomar decisiones, ¿no? Hay personas que hace años que están en la iglesia y no saben qué hacer, o ante cada caso, ¿robo o no robo? No sé, me pongo de novio con una persona que no cree en Dios. No, la palabra de Dios dice que no. Tenés que orar y Dios te va a dar una persona que sea acorde a tus creencias. Y bueno, y es así, pero hay personas que siguen dependiendo como un niño de los demás para tomar decisiones. Es haber aprendido también la madurez a aplicar los principios bíblicos a las situaciones de la vida diaria. Es saber discernir entre lo bueno y lo malo, a diferencia del niño a quien hay que enseñarle los rudimentos de la moral y de la ética, ¿no? No sabe si está bien, está mal. Supongamos que va a una casa y se lleva algo,
Hay que decirle, mira, no, eso no es tuyo, eso es el dueño de la casa. Si no, eso es robar. Bueno, entonces el chico va aprendiendo de a poquito. Ahora, si ya tiene 18 o 20 años y hace lo mismo, evidentemente tiene un problema de inmadurez total. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en su manera de pensar. Madurez implica no dejarte llevar por las emociones, ni exaltar solo los dones del Espíritu Santo que son más espectaculares, sino reconocer el uso que Dios ha señalado para cada uno de los dones de la Iglesia y procurar usarlo de tal manera que sean de verdadera edificación y no simplemente como fuegos artificiales. Eso es para las personas que conocen el mover del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, en los dones de discernimiento, la alabanza, la adoración. Puede ser alguien que alabe a Dios de una manera tan gritona, por así decirlo, que moleste a los demás, pero él cree que está, digamos así, agradando a Dios, y lo que está haciendo está molestando a la gente y le está poniéndole ganas de irse de la iglesia. Entonces se debe procurar usarlo de tal manera, los dones del Espíritu Santo, que sean de verdadera edificación. Este concepto debe extenderse a todos los aspectos de la vida cristiana, desterrando todo tipo de exhibicionismo y exageración. El equilibrio en la vida cristiana. Dijimos al comienzo de este programa que la madurez y el equilibrio siempre van juntos. Esto es importante porque muchas veces los creyentes recalcan tanto ciertos aspectos de la enseñanza de la palabra de Dios que descuidan o llegan a anular a otros aspectos de ella. Pueden hacer un énfasis en una cosa y descuidar la otra. Uno tiene que tener un equilibrio. Es como que alguien que come papa o carne. No, hay que comer un poquito de todo, y saber un poco de todo de la palabra de Dios y aplicarla, sobre todo a nuestro diario vivir. Entonces, es importante, porque algunos descuidan o llegan a anular otros aspectos de la palabra de Dios. El resultado es una vida desequilibrada que no es una vida saludable. Veamos algunos aspectos de la vida cristiana en los que debe haber equilibrio. Al estudiarlos, vamos a pedir a Dios que te revele si necesitas corregir algunas de estas cosas en tu propia vida. Esto es importante. Primero, debe haber un equilibrio en todo nuestro ser. ¿Se acuerdan de 1 Tesalonicenses 5:23? Dice que uno tiene espíritu, alma y cuerpo. Y aunque las cosas espirituales son las más importantes, como creyente sigue siendo espíritu, alma y cuerpo, y cada parte debe ser cuidado de la manera que Dios te ha dado, y debe ser guardado e irreprensible, así dice la palabra de Dios. Por eso no debes descuidar tu espíritu, tu alma, ni tu cuerpo. Entonces, vamos a ver primero tu espíritu. El espíritu tiene que ser alimentado y ejercitado con la palabra de Dios, la oración, la adoración, la comunión con la iglesia del Señor, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces debe ser tu espíritu allí donde está el Espíritu Santo de Dios, alimentado, ejercitado con la palabra de Dios, y orar, llenarse del Espíritu Santo, la adoración, el congregarse con las demás, miembros del cuerpo de Cristo, y, cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces, también debes cuidar tu alma, que está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad.
Y tu mente es una creación maravillosa de Dios y necesita ser alimentada con la palabra de Dios, pero también con el conocimiento de las cosas cotidianas, de las cosas del hombre. La cultura general no está reñida con la fe, sino solo subordinada a ella. Tus emociones necesitan expresarse en una forma sana y natural. El amor humano y la alegría tienen su lugar en la experiencia del Hijo de Dios y solo deben estar controlados con la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Tu voluntad también necesita ser ejercitada continuamente para cumplir las demandas de Dios. Uno debe tomar decisiones constantemente para agradar a Dios y para poder vivir con la bendición de Dios constantemente en tu vida. Si uno no sigue las normas de la palabra de Dios, no hay bendición en tu vida. Y bendición yo lo comparo con la primavera. Cuando hay bendición, todo comienza a florecer y comienza a andar bien. Cuando hay maldición por pecado o por descuido o por alejamiento de Dios, viene el otoño, empieza a desmoronarse todo y queda todo, digamos, triste. Y eso es algo que uno tiene que estar bien atento. Entonces, tu voluntad necesita ser ejercitada continuamente, tomar decisiones y cumplir las demandas de Dios, pero también en las tareas y responsabilidades de la vida diaria en el mundo, ¿no? Porque todo no es espiritual. La voluntad no es anulada por la fe y la dependencia de Dios. Por el contrario, la palabra de Dios continuamente apela a nuestra voluntad al exhortarnos al dominio propio o templanza como fruto del espíritu humano. Implica un esfuerzo. Entonces, dominio propio, templanza, uno tiene que ejercer la voluntad para tener eso, que es, si uno quiere ser realmente semejante a Jesús, si uno quiere realmente ser agradable a Dios, ¿no? Pero si a uno no le importa nada, bueno, el dominio propio se transforma en malas palabras, insultos, peleas y todo eso. Y así yo creo que estoy hablando con personas que quieren agradar a Dios. Si alguien está escuchando que no quiere agradar a Dios, le digo que es maravilloso estar en buenas relaciones con Dios, porque es una eterna primavera, es una bendición total, y uno ve que Dios participa en la vida, y entonces todo lo que era problemas, era peleas, era, digamos, desgracias, comienzan a irse y empieza a venir la bendición de Dios. Bendición es cuando una persona, Dios te bendice, o un hombre de Dios te bendice, quiere decir que te empiezan a ir bien las cosas. Lo que te iba a ir más o menos te va mejor. Si te iban a tal vez a pasar algunas cosas malas, no te pasan. Eso es así. Entonces uno tiene que tener el dominio propio y la templanza como fruto del espíritu humano, que implica un esfuerzo. Vamos a continuar con el cuerpo, pero vamos antes a ir a una pausa.